En una startup lo más importante es el talento. Y es una frase que escuchas muy a menudo, de decir el talento es lo más importante, pero no te das cuenta de que es cierto hasta que realmente lo ves. Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes y herramientas que tú puedes aplicar en tu día a día. Bienvenido. En esta ocasión estoy con Víctor Noguera, fundador de Flat, una startup mexicana que se dedica a comprar y vender viviendas. La gran innovación es que compran las viviendas al instante, es decir, te hacen una oferta después de la primera visita. Antes de Flat, Víctor fundó Strategy, un venture builder especializado en fintech, del que han salido startups como Clar, Belvo, Worky y Covela. Para empezar Flat, levantaron una ronda presemilla de $4.5 millones con inversionistas como AllVP y Liquid2. Espero que disfrutes esta plática tanto como yo. Víctor, bienvenido a Fundadores. Muchas gracias por invitarme. Me gustaría empezar preguntando ¿cómo entraste al mundo del emprendimiento? Fue un poco casual, ¿no? Porque yo estudié ingeniería, entonces tenía una mentalidad muy técnica. Después me fui a Boston Consulting Group, que es una consultora bastante grande. Estuve en España y luego en Nueva York y estuve 8 años, ¿no? Mucho tiempo. Y Boston Consulting Group tiene un programa que se llama Transición, donde te pagan un salario básicamente para que busques tu próximo trabajo. Entonces, cuanto más senior eres, más tiempo te dan un poco para ese periodo de transición, y yo me tomé 8 meses para pensar, ¿no? y ver qué es lo que quería hacer. Tenía muchas ganas de hacer temas de emprendimiento, nunca había emprendido nada, había estado en Berkeley, había estado en Google, había estado trabajando ahí en Silicon Valley y viendo muchos emprendedores, pero nunca me había aventado a hacer algo, ¿no? Entonces, en ese periodo, pues empecé a trabajar con muchas startups. De hecho, una de las primeras cosas que hice fue empezar a colaborar con la gente de Startup Weekend, que de hecho aquí en México también hay una organización bastante interesante, y me ayudaron mucho con conexiones ahí, ¿no? Startup Weekend es como una hackathon, pero de planes de negocio. Entonces, cada mes había uno de estos en Nueva York, yo ayudaba a la organización, y entonces, pues, ahí también te contagia la energía de toda la gente que tiene muchas ideas, que quiere hacer cosas nuevas, etc. Pues empecé a trabajar también con otra startup que se llama Dive TV, que lo que hacen es reconocimiento de imágenes en vídeos, ¿no? Imagínate, estás viendo Netflix, una película, y pueden reconocer todo el contexto que hay en esa película, desde qué están comiendo, cuáles son los teléfonos que están usando, las armas que están usando, el cuadro que hay en el fondo, qué tipo de cuadro es, cuál es la escena, cuál es la música, ¿no? Un tema bastante avanzado de reconocimiento por computadora, ¿no? Visual por computadora. Entonces estuve ayudando a ellos a hacer temas de desarrollo de negocio en Nueva York, y entonces ya dije, oye, pues yo llevo muchos años haciendo cosas de servicios financieros, tiene sentido, me gustan mucho las startups, pues tiene sentido que me adentre en el mundo fintech, ¿no? Que en ese momento pues está explotando fintech. Y literal lo que hice es ver, oye, hacer un análisis de dónde creo que está la oportunidad más grande de fintech, y vi que en México todavía había muchísimo por explorar. Con mi socio en mi emprendimiento anterior y el actual, con Bernardo Cordero, habíamos estudiado juntos en Berkeley. Entonces vine aquí a México y le pregunté a Bernardo, oye, Bernie, ¿qué opinas de hacer cosas de fintech en México? Y él él era fundador de Linio, y él había estado batallando con muchos temas de fintech, ¿no? Si fraude de tarjetas, sacaron también la tarjeta Linio, entonces muchas de las cosas que él hacía también estaban relacionadas con fintech, y veía también una oportunidad muy grande de hacer cosas de fintech, ¿no? Entonces empezamos Strategy, que es un company builder barra seed fund, que estaba enfocado 100% en fintech. Ahí invertimos en 4 empresas, y la verdad es que fue una súper experiencia, ¿no? Porque el company builder es una mezcla entre ser inversionista y ser emprendedor, ¿no? O sea, estás ayudando al emprendedor en las cosas del día a día,
pero en el fondo eres inversionista porque estás poniendo capital, ¿no? Entonces era una figura que me ayudó a mí a aprender de los dos lados, ¿no? Tanto del lado de inversión, de en qué te tienes que fijar para invertir, como del lado del emprendedor, oye, cuáles son las cosas más complicadas cuando estás emprendiendo un negocio. Entonces, después de eso, decidimos no seguir levantando fondos para Startegy con Bernardo, y al final, pues, nos tomamos un break ahí. Yo estuve una temporada en un fondo de Venture Capital que se llama Quona Capital, y ahí aprofundicé, pues, mucho más el pensamiento desde el punto de vista del inversionista, ¿no? Hablando un poquito de los Venture Builders, tú has dicho que no buscaban un moonshot tan grande como los fondos, sino más bien empresas que fueran inversiones muy rentables, por lo mismo que son recursos más limitados y no pueden tener tantas empresas a la vez. Correcto, sí, o sea, el perfil de riesgo tiene que ser un poco distinto al de Venture Capital, ¿no? Venture Capital, pues en un fondo típico se hacen 20 inversiones de ese fondo, y si hay uno que te retorna 100x y los otros te retornan 0, pues ya es una muy buena inversión, ¿no? El Venture Builder, por el hecho de que operativamente es mucho más complicado, pues no puedes tener el lujo de tener muchas startups que fallen y que valgan 0, ¿no? Entonces tienes que buscar cosas que estás seguro de que el modelo de negocio va a funcionar. Entonces, evidentemente, pues tampoco puedes acertar con todas, ¿no? O sea, siempre es una inversión de riesgo, ¿no? Pero lo que intentamos es asegurarnos de que invertimos en una necesidad real del mercado, invertimos en un equipo estrella, ¿no? Y esas dos son las dos cosas para mí más importantes para invertir. Y no sabemos si ojalá salga algún super unicornio de nuestro portfolio que tenemos en Startegy, pero está planteado más para, oye, pues si son empresas que sobreviven, generan revenue y los podemos vender a un múltiplo decente sin necesidad de que sean 100x, pues ya nos funciona. ¿Y cómo encuentran el equilibrio de cuánto porcentaje quedarse de la startup? He visto que con los Venture Builders a veces es complicado, ya que se quedan un pedazo muy grande. Los siguientes inversionistas no quieren entrar porque los emprendedores ya están muy diluidos. Sí, de hecho, yo creo que una de las cosas que más tiempo le dedicamos nosotros fue a pensar en cuál era el esquema de incentivos, ¿no? Probamos de todo, y de hecho el esquema en cada startup fue relativamente distinto, ¿no? Pero siempre yo creo que somos uno de los company builders que nos quedamos menos equity de la empresa proporcionalmente al valor que le hemos invertido. La gran mayoría de otros company builders que conocemos se llevan muchísimo más, porque precisamente nosotros lo que queríamos es encontrar un buen emprendedor que esté motivado y que no tenga problemas para levantar dinero luego en la serie A, ¿no? Entonces, si quieres encontrar un buen emprendedor, lo tienes que motivar, y la mejor manera de motivarle es no sacarle equity. Y luego lo mismo, ¿no? Para la serie A, pues los inversionistas no quieren ver que hay otro inversionista que tiene la mayor parte del cap table, ¿no? Pero los unit economics funcionan relativamente bien si has hecho una buena selección de startups, y las startups funcionan bien. Los unit economics salen bastante bien. ¿Cómo lo hacen para encontrar buenos emprendedores para tomar estos proyectos? ¿Crean la idea y todo y después buscan al emprendedor o...? No, de hecho, nosotros siempre creíamos que el emprendedor era lo primero. De hecho, la primera empresa en la que invertimos fue Maya Dadu, que empezó Worky. Y la verdad es que tuvimos mucha suerte en encontrar a Maya, ¿no? O sea, lo primero que hacíamos es buscar a alguien que creamos que pueda ser un muy buen emprendedor. Y Maya, pues, estudió en Stanford, estuvo en BCG, estuvo en Viva Anuncios en eBay, estuvo en Banamex. Entonces tenía una muy buena combinación de que entendía tecnología, entendía negocios, muy buenas conexiones a nivel local, que eso parece mentira, pero es muy importante, ¿no? No solo hace falta ser listo, sino hace falta tener conexiones, ¿no? Y Maya cumplía todos esos requisitos. Y lo bueno es que cuando inviertes en buenos emprendedores, estos mismos emprendedores te traen otros buenos emprendedores, ¿no? Y da la casualidad de que muchos de los equipos en los que invertimos, entre ellos ya se conocían antes, ¿no? Entonces, si haces buenas inversiones te traen buenas inversiones. Totalmente de acuerdo. ¿Y por qué decidieron la industria de fintech? Es decir, con el Venture Builder ir solamente tras esta industria. Porque
Al final es lo que a nosotros nos gustaba. Nosotros teníamos experiencia en fintech, sabíamos de fintech. Es una industria relativamente compleja, sobre todo por el tema de regulación. De hecho, por el hecho de conocer bien la regulación, nos estudiamos la ley fintech de arriba abajo, vimos qué problemas había, qué beneficios había. Puedes ayudar a las startups si todas están en el mismo ramo, pues hay bastantes más sinergias que si tenemos una en cada industria distinta. Creíamos también que era en ese momento de las industrias que más iba a crecer en temas de tecnología, ¿no? Entonces todo tenía sentido, nuestra experiencia, el potencial de la industria y además las sinergias que podemos tener en todo el portfolio. Posteriormente, ¿cómo fue que decidieron hacer Flat y por qué ya no hacer lo mismo que venían haciendo y crearlas desde un venture builder? Principalmente porque nos va la marcha, ¿no? O sea, nos gusta estar hands-on, ¿no? Nos gusta estar con las manos en la masa y sufriendo el día a día de la startup, ¿no? Y nos pareció una idea tan buena que la verdad es que no la queríamos dejar pasar, ¿no? Y la verdad es que lo que hicimos un poco es... Yo al principio pensaba todo lo contrario, pensaba que era una idea horrible, ¿no? De hecho, o sea, si tú miras en el modelo de Flat, al final lo que hacemos es compramos y vendemos departamentos usados, ¿no? Y los compramos a una velocidad récord, ¿no? Decimos que compramos las viviendas al instante, al final nos acabamos tardando unos días entre que hacemos la oferta, la compramos porque la burocracia de los notarios y todo eso a veces es un poco complicada, pero si te fijas en el modelo de negocio es un modelo muy intensivo en capital, ¿no? Entonces tienes que estar comprando viviendas. Aquí el MVP, lo que le llaman el Minimum Viable Product, el producto mínimo viable, es comprar viviendas, ¿no? No es una app que puedas construir desde tu casa sentado delante de una computadora con mínimos recursos, ¿no? Entonces creíamos que era muy arriesgado, la verdad, por el hecho de requerir tanto capital. También hay un tema macroeconómico que nunca sabes qué es lo que puede pasar con los precios de las viviendas, se pueden caer, el mercado se puede parar. Veíamos todos esos problemas, pero al final nos dimos cuenta de que este modelo, que ya ha funcionado en otros países del mundo, en México todavía funciona mejor. ¿Por qué? Porque vemos que hay todavía posibilidad de ganar mucho margen en ese tipo de transacciones. Si conoces el ejemplo de Estados Unidos, en Estados Unidos hay tanta información y el mercado está tan maduro que los márgenes son mucho más pequeñitos. Aquí en México vemos un diferencial de precios entre vivienda usada y vivienda nueva que es abismal. Vemos que hay mucha asimetría de información. Hay gente que se piensa que sus departamentos valen mucho más de lo que realmente valen, pero también encuentras gente que se piensa que sus departamentos valen mucho menos de lo que valen, ¿no? Entonces hay una dispersión de precios ahí también que no encuentras en otros países. Y en el fondo aquí renovar, se hace muy buena arquitectura aquí en México. Yo una de las cosas que más me sorprendió cuando llegué aquí a México es de la buena arquitectura que hay y se construye relativamente barato. Entonces también el hecho de renovar nosotros las viviendas pues también nos sale más barato que nuestros equivalentes en otros países. Entonces te empiezas a dar cuenta de que este modelo, a diferencia de muchos otros modelos, cuando te lo traes del extranjero aquí, es un modelo que todavía funciona mucho mejor. Regresando un poquito aquí al tema del MVP, que como mencionas, es un MVP costoso. No es simplemente hacer una landing page y empezar a probar. ¿Cómo fue el procedimiento? ¿Salió la idea y decidieron levantar capital o...? Sí, a ver, aquí sabíamos que iba a ser muy, muy intensivo en capital, entonces literal lo que hicimos es intentar levantar capital sin haber probado la idea, simplemente con el concepto. Y lo único que puedes hacer cuando levantas capital sin tener el MVP es tener un muy buen equipo, ¿no? Entonces nos enfocamos muchísimo en tener un muy buen equipo, en tener una muy buena historia que contar, en intentar mitigar los riesgos al máximo de este negocio. Y ahí fuimos afuera y fuimos a ver qué pasa, ¿no? A ver quién nos responde y a ver si hay interés por parte de inversionistas en invertir algo así. Y la verdad es que tuvimos muchísima suerte de encontrar a AllVP y que a AllVP le gustó muchísimo la idea, le gustó mucho el equipo y por eso ellos lideraron la ronda. Bueno, también tenía la ventaja de conocer varios inversionistas, ¿no? Habiendo estado en el ecosistema previamente. Sí, o sea, tanto Bernardo como yo ya llevamos un rato en el sector de tecnología. Yo habiendo estado en un fondo de Venture Capital en Estados Unidos, en Washington, D.C.,
pues ya tenía muchas conexiones. Bernardo también, por el hecho de haber estado en Linio y también haber levantado capital con Linio, pues también tenía muchas conexiones. Y la verdad es que eso ayuda muchísimo, ¿no? O sea, llegar a un inversionista que ya te conoce de varios años y no tienes que convencerle de que tú eres una persona que vale, pues es mucho más fácil que cuando no tienes esas conexiones, ¿no? Y tienen muy buenos fondos, Liquid2, AllVP, entre otros. ¿Cuál ha sido su estrategia de levantamiento de capital? Porque como mencionas, es un negocio muy capital intensive, por lo que un inversionista mexicano está bien para una serie seed, pero más adelante para una serie A o una serie B vas a necesitar inversionistas extranjeros. Sí, a ver, los fondos en México, pues el que más tiene no tendrá más de 150 millones de dólares, ¿no? Que eso para estándares en Estados Unidos es un microfondo, ¿no? Es muy pequeñito. Pero le vemos muchísimo valor en tener fondos locales. De hecho, AllVP nos ha ayudado muchísimo, muchísimo. Fernando en particular tiene mucha experiencia en el sector inmobiliario. Él tenía un private equity antes que se llamaba Umbral Capital, que habían desarrollado más de 15,000 viviendas. Entonces, él tenía mucha experiencia en inmobiliario, muchas conexiones y entiende muy bien el mercado inmobiliario en México, ¿no? Entonces, eso, la verdad es que nadie de los inversionistas internacionales tiene la visión que tiene AllVP a nivel local, ¿no? Deliberadamente lo que hicimos es buscar a un fondo local que liderase y luego complementar esa ronda con fondos internacionales. Los fondos internacionales, a pesar de que no tienen tanto conocimiento del mercado, nos ayudan mucho a dar credibilidad al proyecto, ¿no? Es decir, si tienes buenos inversionistas internacionales, estos te van a traer buenos inversionistas en la siguiente ronda, ¿no? ¿Y cómo fue que llegaron con Liquid2, con Michael Ma y Joe Montana? Pues sí, fue una historia curiosa. De hecho, somos muy buenos amigos. De hecho, acabo de comer con Nico de Hotel Kasai. Y Liquid2 son inversionistas en Kasai y ahí fue la conexión, ¿no? Las primeras conversaciones que tuvimos fueron con Michael Ma, que Michael Ma es una persona brillante, es uno de los mejores recomendadores a Y Combinator, una aceleradora muy importante en Estados Unidos. Él hizo su startup y también la vendió y después se convirtió en VC. Y la verdad es que nos encantó muchísimo la experiencia la conversación que tuvimos con él. Entonces me dijo, oye, pues te voy a presentar a mi socio para tomar una decisión final. Y nosotros en ese momento estábamos viajando, estábamos de roadshow por California, viendo a varios inversionistas. De hecho, habíamos volado a Tijuana y de Tijuana nos fuimos a Los Ángeles en coche porque nos salía mucho más barato volar a Tijuana y agarrar un coche que volar directamente a Los Ángeles, ¿no? Nos salía literal como una tercera parte del coste. Y nada, le dije a Bernardo, oye, pues vamos a hablar con Joe, con el socio de Michael, están interesados, ¿no? Y Bernardo dice, bueno, no sé quiénes son estos de Liquid2, tal Joe, no sé quién es. Entonces, literal, estábamos conduciendo y paramos en un parking en medio de la carretera ahí cerca de Los Ángeles y tuvimos la llamada con el tal Joe, ¿no? Entonces, bueno, nos empieza a contar, la verdad es que muy buenas preguntas. Se le veía una persona pues, muy interesante con preguntas muy reflexionadas, ¿no? Muy de alto nivel. Y él nos contaba que él había estado en México haciendo anuncios para modelo y tal. Y yo me imaginaba, bueno, pues debe ser productor de cine o debe ser cinematógrafo o algo así, ¿no? Y luego le digo a Bernardo, oye, ¿por qué no buscas a Joe? A ver quién es este Joe, porque hace muy buenas preguntas y parece que conoce muy bien México. ¿Quién debe ser, no? Y entonces Bernardo me dice, oye, es Joe Montana. Y yo, ¿quién es Joe Montana? Dije, igual es el hijo o el papá de Hannah Montana o algo así. Y a mí no me gustan los deportes. Y Bernardo todo lo contrario, le encanta, ¿no? Y el fútbol americano mucho más. Entonces, bueno, pues la verdad es que al final acabó funcionando bien, porque creo que si hubiésemos sabido quién era, nos hemos puesto muy nerviosos, ¿no? Y la verdad es que fue una muy buena conversación, yo creo, porque no sabíamos quién era y hablábamos de tú a tú. Qué bueno que fue así. Yo he sabido que no le gusta, bueno, que no se deja que te tomes fotos con él. Pues no lo hemos visto nunca en persona. Que tenemos ganas de ir a
a San Francisco, como mínimo que nos firme una pelota o algo. Pero no lo hemos visto en persona. Y es una de las cosas interesantes de la ronda de fundraising que hemos hecho nosotros. Te diría que la gran mayoría de inversionistas han tomado decisiones sin vernos, ¿no? Algunos ya nos conocían de antes, pero la verdad es que estamos muy agradecidos de que muchos han confiado en nosotros casi por lo que les decíamos, el PowerPoint, y han tomado decisiones muy rápidas, ¿no? Eso es muy agradecer de inversionistas, que te digan que sí o que no, cualquiera de las dos, pero que te lo digan rápido, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y regresando un poquito al modelo de negocios, aquí el papeleo es muy lento. Hay que hacer notarios, hay que hacer registro civil, todas estas cosas. ¿Cómo mitigas un poquito esta parte del riesgo en el negocio? Sí, a ver, nosotros estamos trabajando con un par de notarías que ya los conocemos muy bien y conocemos cuáles son sus procesos y podemos optimizar muchos de esos procesos, ¿no? Ya sabemos exactamente lo que nos piden, qué es lo que necesitan para la escritura, revisamos la escritura antes de llegar a firmar para que en la firma, pues, la primera que hicimos nos pasamos 3 horas en el notario leyendo la escritura, ¿no? Hay ciertas cosas que puedes hacer cuando ya conoces bien al notario y, digamos, el registro se puede llegar a tardar como 4 meses en salir, pero no dependemos del registro. Es decir, si tú la primera compra y la segunda venta la haces con el mismo notario, como él fue el que escrituró la primera, pues no hace falta que haya salido el registro para ese entonces. Mencionas el pricing también como una ventaja. Precisamente la parte de datos en México hace que haya mayores oportunidades de pricing. Sí, es un arma de doble filo, ¿no? Porque de un lado puedes encontrar mejores oportunidades, del otro lado es mucho más difícil construir un modelo de pricing que sea preciso, ¿no? Entonces, nosotros hemos buscado muchas fuentes de datos, desde avalúos de los bancos, pasando por información de los portales inmobiliarios, pero al final los datos que mejor nos están funcionando son datos que nosotros estamos generando con nuestro negocio al día a día, ¿no? ¿Por qué? Porque es información que es mucho más fiable, que está contrastada, que como nosotros vamos a visitar departamentos, pues podemos comprobar que si los metros cuadrados son los que dicen, que si la edad es ciertamente esa. Pero claro, eso es complicado, ¿no? Porque no puedes conseguir millones de datos en un instante, ¿no? Es costoso el tener que ir vivienda por vivienda consiguiendo datos, ¿no? Entonces, el tema de los datos es un reto, conseguirlos y construir un modelo de pricing que sea preciso, pero al mismo tiempo nosotros siempre decimos no tenemos que ser exacto al peso, ¿no? Siempre y cuando tengamos un modelo que sea mucho más preciso que el de los otros players en el mercado, con eso ya ganamos. Y un poquito hacia el futuro, ¿cómo ven Flat? ¿Qué prefieren? ¿Expandirse a otros países o sacar nuevas líneas de negocio dentro del mismo país? Sí, es buena pregunta y es un tema que siempre debatimos. La hipótesis esencial es que hay tanto por hacer en México y hay tan pocas PropTech ahora que están solucionando los enormes problemas que hay en el sector inmobiliario, que es mucho más fácil expandirse en otras líneas de negocio que expandirse internacionalmente, ¿no? Expandirse internacionalmente significa pues una nueva regulación, una nueva cultura, dependiendo de dónde te expandas, un nuevo idioma, encontrar talento, encontrar proveedores distintos, los contratistas. Entonces es un mundo totalmente distinto. A veces es más fácil hacer otra línea de negocio en el mismo país que hacer lo mismo fuera, ¿no? Y de nuevo, aquí vemos que PropTech está como estaba antes FinTech, donde era un espacio muy pequeño, o sea, muy pocos jugadores en un espacio gigante. Y aquí es lo que vemos, aquí hay tantos problemas por resolver que nos encantaría resolverlos todos, ¿no? Y ojalá nosotros podamos ser la plataforma PropTech donde cualquier comprador y cualquier vendedor de viviendas venga a nosotros, ¿no? Y eso significa pues, dar muchos servicios tanto a compradores como a vendedores. Y respecto a México, ¿ahorita opera en la Ciudad de México? ¿Opera en otras ciudades también? De momento estamos solo en Ciudad de México, pero sí la idea es expandirnos relativamente rápido a las mayores ciudades. Claro, aquí Ciudad de México es tan grande que puedes generar un unicornio de simplemente agarrar todo el mercado. Sí, casi. De hecho, una de las cosas que nos gusta
de México, y yo porque vine a México es porque es un mercado gigante. Es uno de los mercados más grandes para Uber, para Spotify, para Netflix. En Estados Unidos hay muchas ciudades, por ejemplo, pero son todas más pequeñitas, excepto un par, ¿no? Pero el hecho de tener una ciudad tan grande, la verdad es que es muy bueno para nuestro negocio. Totalmente de acuerdo. Creo que hay muchas oportunidades en la megalópolis. Y hablando un poquito de ese tema, ahora se habla mucho de la intersección entre bienes raíces y tecnología, lo que se conoce como PropTech. ¿Cómo ves tú esta industria y hacia dónde crees que va? Pues lo comparo un poco con FinTech, ¿no? O sea, FinTech al principio los modelos de negocio eran modelos de lead generation para bancos, ¿no? Es decir, oye, yo te vendo un producto, pero en el fondo te estoy vendiendo el mismo producto del banco, simplemente soy una cara más bonita, más digital, con mejor servicio al cliente, pero al final sigue siendo el mismo producto de antes, ¿no? A medida que FinTech va evolucionando, te das cuenta de que pues, ya son productos ya desarrollados totalmente por la startup, y lo que vamos a ver en los próximos años es que va a haber una consolidación de muchos productos, ¿no? De varias startups que ya no solo son monoproductos, sino que van a ser muchos productos, ¿no? Y en cuanto a riesgo, pues también hay esa evolución, ¿no? El riesgo de ser un lead generation es súper poco capital intensive, muy poco riesgo. Si pierdes un cliente, pues no pasa nada. A modelos como Confío, donde hoy pues sí ya están dando crédito, tienen que levantar líneas de crédito de Goldman Sachs, de quien sea, porque si no, no pueden crecer. Que si un cliente les deja de pagar, pues sí, ya es un riesgo bastante más elevado. Con PropTech creo que va a pasar un poco lo mismo, ¿no? Estamos viendo la primera oleada eran los portales inmobiliarios, ¿no? Hace 15 años, ¿no? Que es el equivalente a lead gen, ¿no? Lead generation. Ahora estás viendo por ejemplo, con True Home, con The House, pues un modelo de brokerage donde ya no es un listing, sino que ya toman un servicio mucho más activo, mucho más profundo, digamos, pero siguen sin tomar riesgo. Y nosotros somos ya el siguiente escalón donde no solo ofrecemos un muy buen servicio, sino que además tomamos riesgo en la industria, ¿no? Entonces, la verdad es que tiene muchísimos paralelismos FinTech con PropTech, ¿no? Muy interesante, nunca lo he visto de esa manera. Vamos a pasar en parte favorita de la entrevista, que es la serie de preguntas rápidas, Rapid Fire Questions. Yo te hago una pregunta y tú contestas en 60 segundos o menos. ¿Cómo suena eso? Muy bien. ¿Cuál es tu libro favorito o aquel que ha impactado más tu vida? Mi librería es un poco aburrida, entonces ahora, por ejemplo, estoy leyendo uno que me está gustando bastante, que se llama The $1 Trillion Coach, por Eric Smith de Google, y habla un poco de la historia de Bill Campbell, que era coach de fútbol americano, y luego se convirtió en un muy buen directivo en varias empresas grandes en Silicon Valley. La verdad es que si ves mi librería es toda mucha habla de negocio, de emprendimiento, ese tipo de cosas, poco de ficción. Me gustan mucho los libros de Malcolm Gladwell, de Tipping Point y todos estos, Blink y todos estos, porque me gusta mucho la ciencia y creo que él hace muy buena investigación y, digamos, todo lo que dice siempre está contrastado con un estudio detrás, ¿no? Entonces me gusta mucho ese tipo de libros. ¿Cuál es tu hack favorito para ahorrar tiempo o algún hack de productividad? Pues un poco relacionado con la pregunta anterior, he dejado de leer libros, escucho audiolibros ahora. Porque la verdad es que teniendo familia, cuando llego a casa, pues lo que quieres hacer es estar con la familia, bañar al niño, y luego en la mañana pues, quieres ir al gimnasio también y hacer deporte y balancear varias cosas. Entonces no te da mucho tiempo de leer, entonces aprovecho todo el tráfico de la ciudad para escuchar audiolibros. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos 5 años que ha mejorado drásticamente tu vida? Pues mira, puede parecer un tópico, pero en una startup lo más importante es el talento. Y es una frase que escuchas muy a menudo, de decir el talento es lo más importante, pero no te das cuenta de que es cierto hasta que realmente lo ves. Yo te diría, si solo hago una cosa bien en Flat, debería ser traer la mejor gente, ¿no? La mejor gente que sepa ejecutar, que sepa definir, solucionar los problemas, que sepa crecer la empresa,
ese es mi rol, ¿no? Encontrar el mejor talento. Y la verdad es que todo el mundo lo dice, pero hasta que no lo sufres, no te das cuenta que sí es verdad. De acuerdo, el talento es importantísimo. ¿Qué startup o producto te gusta usar que creas que es una unfair advantage? A ver, creo que hay mucho potencial en los Google Homes y Alexas y tema de voz. Creo que estamos muy lejos todavía de lo que puede llegar a ocurrir con eso. Y me encanta tener conversaciones con Siri, con Google Home y ver que cada día evoluciona un poco más, ¿no? Todo el tema de inteligencia artificial creo que es el futuro. Nosotros estamos implementando, por ejemplo, en Flat muchas cosas de inteligencia artificial y creemos que puede desintermediar muchos procesos en el futuro, ¿no? Entonces, cualquier startup que está haciendo temas de inteligencia artificial creo que tiene un edge importante. ¿Cuál ha sido el mayor error de tu carrera? O bien, algún error que te haya dado aprendizajes para construir futuros éxitos. Sí, la verdad es que no me arrepiento de la carrera que he tenido. Si quisiera cambiar alguna cosa, yo te diría emprender antes. De un lado, creo que podría estar en una mejor posición si hubiese emprendido antes, porque cuando emprendes aprendes muchísimo. Tampoco me arrepiento de haber emprendido tarde porque también hay estadísticas ahí fuera que dicen que emprendedores más maduros, digamos, para ponerle una palabra, para no decir viejos, digamos, ¿no? Pues tienen más éxito, ¿no? Porque han vivido más, porque conocen más, tienen más experiencia, más relaciones, etc. Pero la verdad es que donde he aprendido más ha sido emprendiendo mi propio negocio. Me hubiese gustado tener ese aprendizaje mucho antes. ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que ves las cosas? Yo creo que tener un hijo. La verdad es que tener un hijo te da muchas alegrías y también muchos disgustos, ¿no? Pero te hace muy, muy feliz y te ayuda también a poner las cosas un poco en perspectiva, ¿no? En realmente valorar qué es lo importante en esta vida, a valorar mucho más tu familia y hacer que, digamos, los problemas del trabajo no sean tan importantes. Sí, tener un hijo para mí me ha cambiado la vida para bien. Qué lindas palabras. Víctor, muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo. Eso es cierto. Muchas gracias. Gracias a ti. Me encantó platicar con Víctor. Es un gran emprendedor y tiene muchos insights en el mercado PropTech. Sin duda, Flat será una de las startups que nos dará mucho de qué hablar en los próximos años. Si te gustó este episodio, te invito a que te suscribas en Apple, Spotify o donde sea que escuches tu podcast. Y te agradecería mucho si nos dejas una reseña en Apple Podcast. Si quieres sugerir cualquier invitado o me quieres dar cualquier tipo de feedback, escríbeme a alex@fundadorespodcast.com. Hasta la próxima.